Bien, a continuación se explicará un poco el proceso de producción del cumeno. El cumeno como tal, y lo podemos ver pues en dicho proceso, viene a partir de la producción o de la reacción de una alimentación de benceno y una alimentación de propileno. Como vemos en el diagrama de bloques, tenemos en esta parte el reactor de alquilación, una sección de reacción, luego se procede a una sección de separación para posteriormente tener otra sección de reacción. Vemos como pues lo hemos visto también en la exposición, y pues que su nombre lo dice, redes de separación, reacción y reciclo como tal. También podemos ver ahí pues en la parte del diagrama, una sección de separación compuesta por columnas de destilación, 3 columnas en total, una columna C1, una columna C2 y una columna C3. Estas columnas de destilación están ahí en el proceso como tal, por lo que pues se tiene para poder separar diversos compuestos que se producen a partir de la reacción principal y de otras subreacciones o reacciones secundarias que se llevan en el proceso. Vemos que también hay dos secciones de reacción, en el cual la primera es la sección de alquilación o de reacción pues de alquilación, y posteriormente se encuentra la sección de reacción de transalquilación. Pues listo, la sección de separación, digamos que tiene la función de separar los compuestos por su punto de ebullición. Posteriormente, ya entrando en el diagrama como tal, tenemos que la alimentación al reactor 1 está compuesto por una alimentación de benceno y una alimentación de propileno. Estos dos tipos de alimentación no son puramente benceno y propileno, se tienen impurezas o compuestos pues inertes, los cuales como tal en la reacción principal no van a producir ningún desequilibrio, sino que lo que va a hacer pues como tal es producir otros tipos de compuestos en reacciones secundarias. La alimentación de propileno, pues como la vemos, no es una alimentación pura, contiene 30% en mol, 30-31% en mol de propano. El propano como tal puede ser removido antes o después del reactor de alquilación, de su entrada como alimentación pues al reactor de alquilación, y pues si se remueve después, si se remueve antes, se dificulta el proceso de separación pues como tal, se hace mucho más complejo tener una columna de separación del propileno y del propano antes de la entrada al reactor de alquilación. Por eso es que se separa después. ¿Qué es lo que se hace? Por su similitud entre sus puntos de ebullición del propano y del propileno, no se hace pues este tipo de separación. Esta diferencia de puntos de ebullición o similitud es aproximadamente menor de 6 grados centígrados. Por eso entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza un exceso de benceno en la alimentación de benceno. También tenemos aquí un reciclo de benceno, como lo podemos ver. Se utiliza como reactivo en exceso el benceno para poder asegurar de que a la salida del reactor de alquilación no se tiene ninguna traza ni ningún porcentaje de propileno como tal. Entonces se lleva a cabo la reacción completa en el reactor de alquilación.
Luego, en el reactor 1 también pues reacciona todo el propileno y otro compuesto que es el 1-buteno, un alqueno, que se produce producto, válgase la redundancia, de reacciones secundarias en el proceso. Por esto también no es necesario separar el propileno del propano anterior pues a la entrada del reactor de alquilación, y por eso pues se utiliza el benceno como reactivo en exceso para asegurar que no haya propileno a la salida del primer reactor o reactor de alquilación. Posteriormente se pasa a la primera columna de destilación de separación. Esta columna también es un despropanizador que se utiliza para separar el propano, que puede ser utilizado pues como combustible también en el proceso en otros equipos donde se tengan calderas o demás equipos que requieran como tal pues una combustión, y se separa el propano pues de los otros compuestos que se producen, en especial el cumeno como tal, porque aquí ya pues cuando sale del reactor de alquilación ya se tiene cumeno. Entonces se separa el propano ya posterior al reactor de alquilación. Esto se puede hacer pues por lo que las diferencias entre puntos de ebullición del propano y compuestos como el cumeno ya es mucho más grande. No se tiene una diferencia tan similar. Ya es mucho más grande la separación, entonces pues aprovechando ese factor se puede realizar la separación del propano, del cumeno y pues de otros compuestos cuyos puntos de ebullición varían muchísimo. Posteriormente se entra a la columna número 2, en donde tenemos la separación del benceno, la cual pues por el destilado sale benceno y se recicla tanto el reactor de alquilación como el reactor de transalquilación. Tenemos también pues que otra de las alimentaciones como tal al reactor 2, al destilador 2, es el reciclo que viene del reactor de transalquilación. ¿Por qué se hace esto? Pues para aprovechar los productos que se obtienen ahí. En el reactor de transalquilación se va a obtener cumeno también. Entonces pues como la producción principal es del cumeno, yo voy a obtener pues mucho mejor separación entrándolo a la segunda columna de destilación que a la primera o a la tercera. El benceno pues ahí también cumple funciones para poder tanto en el reactivo de transalquilación, que sea el reactivo en exceso, al reactor de alquilación, que sea el reactivo en exceso, y al de transalquilación también pues como reactivo en exceso, para poder llevar esa transformación, digámoslo así, de los productos que salen pues por los fondos de la torre de destilación número 3. Listo, posteriormente se lleva pues a la tercera columna de destilación, en la cual se va a tener una separación del cumeno con pues el benceno, que también se tiene ahí benceno, trazas muy pequeñas de benceno que van a entrar también al reactor de transalquilación, y un compuesto que se llama el DIPB o diisopropilbenceno. Se tiene el diisopropilbenceno, que es meta, y diisopropilbenceno para. Ahí pues lo que se lleva a cabo en el reactor 3, la separación del cumeno y otros subproductos de reacciones secundarias. Pues por lo fondo sale el producto que ya le mencioné, el DIPB, el cual se usa como alimentación al reactor 2 de transalquilación para convertirlo en cumeno. Aquí voy a obtener más cumeno. Entonces del reciclo de este reactor voy a obtener cumeno que va a entrar a la torre de destilación número 2, que pues a su vez también va a reaccionar, como vemos aquí, con parte del benceno,
y pues ya posteriormente lo voy a separar, aprovechando que nuevamente sus puntos de ebullición. Pues este como tal es todo el proceso de producción del cumeno, y pues está muy relacionado con el tema que estamos abordando. Vemos que pues todas las posibilidades que se pudieron haber tenido, por ejemplo para la configuración como tal del proceso, yo pude haber separado aquí, antes de la entrada al reactor de alquilación, el propano del propileno, pero no lo hago por lo que pues me incurren más gastos y no es la misma eficiencia. Estas también todas las partes del reciclo como tal se ha estudiado muchísimo a nivel de laboratorio y a nivel industrial, que este es el tipo de configuración óptima para poder obtener mayor cantidad de cumen.